Sí se puede ver la pantalla, compañeros. Por Sí, favor, está bien. confirmen. Ya, doctor, está bien. Ya, perdón por la demora, estamos perdiendo tiempo en cosas. Bueno, este, miren, siguiente diapositiva. Vamos a ir a cosas puntuales, ¿ya? Siguiente, siguiente, vamos. Sigue. Bueno, ahí pueden, de esa diapositiva se puede entender dos cosas, que los traumatismos, el 5% de todos los traumatismos, pues, corresponde a las vías urinarias. Y es más frecuente en varones jóvenes, obviamente, por el tipo de actividad física que pueden realizar, ¿no? En una relación de 3 a 1. Y la incidencia global puede ser de 4,9 por 100.000 personas. Siguiente. Anatómicamente, el riñón está en retroperitoneo y está al lado de grandes vasos, ¿no? Al lado izquierdo tiene la aorta, al lado derecho la vena cava. Y es muy importante su ubicación porque cualquier traumatismo a este nivel compromete vasos muy importantes, ¿no? Entonces, un trauma renal siempre es un riesgo de mortalidad, morbimortalidad. Siguiente, un clic más. En lo que es una anatomía renal así básica, hay que entender que el riñón está compuesto, pues, así a grandes rasgos, de una corteza renal, de una médula renal, de papilas, de cálices menores, mayores, pelvis renal, y que forman parte del sistema colector urinario. Es muy importante ubicarse aquí porque el traumatismo a cierto nivel cambia el grado de afectación. Siguiente. Muy bien, siguiente. Siguiente, un clic más. Dentro de los mecanismos de traumatismo, existen traumatismos contusos por golpes, traumatismos penetrantes por arma de fuego, arma blanca. Siguiente. Entonces, hay mecanismos, ¿no? Lo más frecuentes son golpes directos, desaceleración rápida en los accidentes de autos, pues la desaceleración rápida es un mecanismo de trauma. Las armas de fuego, las puñaladas. Siguiente. Esta imagen es para poder entender dónde está ubicado el riñón. Si le preguntas, ¿el riñón es un órgano intraperitoneal? No, es un órgano extraperitoneal y básicamente está en el retroperitoneo. La cavidad tiene pues un neo, ¿no? Pero el riñón no está intraabdominal, es retroperitoneo. Y el retroperitoneo está delimitado por estas fascias. Anteriormente, pueden ver ustedes de verde, por una línea, por un espacio pararrenal anterior, ¿ya? Porque, ¿qué dice ahí, no? El retroperitoneo dice que está situado entre el peritoneo parietal posterior, ojo, peritoneo parietal posterior, anteriormente y posteriormente está por las fascias transversales. Entonces, este espacio comprendido entre el peritoneo parietal posterior y las fascias transversales es el retroperitoneo. ¿Y por qué se los pongo ahí? Para que puedan entender que el riñón está en un espacio muy limitado, ¿no? Y muchos de los traumatismos que puedan suceder a nivel del riñón se pueden autolimitar, ¿no? ¿Por qué? Porque como es un espacio reducido, pues va a haber un límite, ¿no? Un límite ¿qué les digo? De sangrado, o de trauma, ¿no? Porque está en un espacio bien reducido. Entonces, dentro del mismo retroperitoneo existen espacios como el espacio anterior pararrenal, el espacio posterior pararrenal e incluso de amarillo el espacio perirrenal. Siguiente. Entonces, otra imagen en la cual podemos ver que el riñón está en íntima relación con el hígado, el riñón derecho, el riñón izquierdo está en íntima relación con el vaso,
con la cola del páncreas. Siguiente. Muy bien, el hígado, el vaso. Y el traumatismo renal cerrado en adultos, por lo general, pues la principal causa es los accidentes de tránsito, ¿no? Seguido de ellas las caídas, también los deportes, y entre otros, ¿no? Siguiente. En el traumatismo renal penetrante, pues las armas de fuego son la causa más frecuente, seguido de de las armas blancas. Siguiente, sigue. Y aquí vamos tal vez a ya a lo más importante, ¿no? Las características clínicas. En un paciente con trauma renal urinaria, la hematuria. La hematuria es en un 30% de los traumatismos se presentan la hematuria. La equimosis a nivel lumbar podrían hacernos sospechar de un trauma renal. ¿Y qué característica clínica más debemos fijarnos eh, en lo que es en la estabilidad hemodinámica, ¿no? Estos pacientes podrían tener shock o hipotensarse. Entonces son cosas que se evalúan en un paciente con trauma renal. Siguiente. La hematuria es algo que asusta mucho a los médicos de urgencia, ¿no? Siguiente. Sin embargo, sobre la hematuria debemos saber que no predice la gravedad de la lesión. ¿Qué quiere decir? Por el hecho de que veas pues un paciente con una gran hematuria, no necesariamente está asociado pues, a un gran trauma, ¿no? Entonces no está muy correlacionado con la gravedad del trauma. El trauma es más frecuente en el trauma cerrado, un 80 de aceleración se hacen con lesión de pedículo y de unión uretropélvica. ¿Qué quiere decir esto? Imagínense que el riñón, pues por algún motivo, ¿no? En un accidente o qué sé yo, algo que haya pasado, eh, hay tanta desaceleración del pedículo del riñón, o sea, de la arteria y la vena, que eso puede provocar pues una ruptura del pedículo. Al haber esa ruptura, no va a haber una irrigación en el riñón. Entonces, no necesariamente va a haber hematuria. Es como que la orina va a estar limpia, ¿no? Pero al menos el riñón que está bien, ¿no? Pero el riñón que está afectado no va a haber una hematuria. ¿Por qué? Porque ha habido una sección pues de la arteria y la vena del pedículo. Entonces, por eso es que la hematuria no siempre no está muy correlacionado con la gravedad del trauma. Siguiente, el diagnóstico. Sigue. Para el diagnóstico, para hacer el diagnóstico, ¿ah? Porque la sospecha clínica de hematuria, equimosis a nivel lumbar, es una sospecha clínica de trauma de vías urinarias. Pero para hacer el diagnóstico, antes de eso, uno tiene que primero tener en cuenta si este paciente está estable. Si este paciente está inestable hemodinámicamente, ¿no? O tiene tendencia a la hipotensión, no puedes pues pedirle una tomografía o pedirle algún examen. Es un paciente que está ante una emergencia y todo paciente con emergencia que tiene riesgo en la vida, que va a la aparatomía exploratoria. Siguiente. Entonces, ¿qué es lo primero que tienes que valorar? Inestabilidad hemodinámica. Entonces, este paciente con inestabilidad hemodinámica tiene que ir a la aparatomía exploratoria. Muy bien, sigue. Pero si tú tienes un paciente estable, ¿no? Llegó a la emergencia, tuvo un accidente y está estable. El hecho de que este paciente esté estable hemodinámicamente te permite hacerle un examen más específico y en este caso es la tomografía. Siguiente. Entonces, este examen ya lo hizo el doctor Sabrera. Entonces, ustedes tienen que tener ese algoritmo. Si tienes un paciente que tiene estabilidad hemodinámica, ¿qué te permite hacerle una tomografía? Y la tomografía que tenga este paciente.
¿ya? Pero si tienes un paciente inestable que está con shock hipovolémico, es un paciente que debe entrar a la cirugía de emergencia, a la parotomía. ¿Y quién lo realiza la laparotomía en las áreas de emergencia? Los cirujanos generales, ¿ya? Pero cuando es un tema que el paciente está estable, no está descompensándose, nos permite pedir una tomografía. Siguiente. Y en la tomografía, como ya les dijeron, existen como cuatro. La primera fase, que es sin contraste, una tomografía simple. La primera fase, la segunda fase, perdón, sería la fase arterial. La fase arterial es muy importante porque nos permite identificar las lesiones vasculares, ¿no? Al tener pues una imagen del árbol vascular arterial, podemos ver si hay un sangrado continuo o un sangrado importante, ¿no? A nivel de las arterias. Siguiente. La fase venosa o nefrográfica también nos permite evaluar también el trauma, pero no es tan específico, ¿no? En sí, yo les puedo preguntar, ¿no? ¿Qué fase arterial? La fase venosa, no. La fase venosa, pues, me permite ver el tema de tumores pequeños, ¿no? Cuando quiero determinar si es un tumor pequeño, no me sirve mucho para, bueno, tal vez la palabra correcta no es que no me sirve, o sea, no me ayuda mucho cuando quiero hablar de traumatismo renal y quiero ver un sangrado activo, tiene que ser la fase arterial. ¿Ya? Siguiente. La fase excretoria sí es muy importante. ¿Por qué? Porque me va a permitir detectar si es que hay una ruptura en el sistema colector. ¿Ya? Siguiente. Antiguamente, bueno, se usaba este examen. A ver, ¿quién está en línea? Sofía, ¿tú sabes qué examen es esto? Sofía, no está Sofía. Doctor, sí estoy, disculpe, sino que estoy presentando. A toda la que está presentando, entonces otra. Sí, sí, doctor. Aquí dice que Mayra, ¿quién es Mayra? Está Mayra, ¿no? Doctor, buenos días. ¿Qué tal, Mayra? Dime, César. Mm, Preséntalo, Sofía. Te fuiste. mm, podría ser una... ay, un- Sofía, preséntalo. No está, no tiene presente. Ya. ¿Estás, Sofía? Doctor, Y se veía, ahora no. ya, ya, doctor, lo voy a presentar. Disculpe. Doctor, ¿es una pielografía con contraste? Claro, claro, sí, sí, está cerca. No veo la pantalla. A ver, ahí está. Preséntame, por favor. Mira, ese examen que tú ves ahí es una urografía intravenosa. Antes, te contaré, antes, los médicos no había pues un tomógrafo en todos lados, ¿no? Entonces, la urografía intravenosa era un bien diagnóstico en el caso de trauma. ¿Por qué se los pongo? Porque esto es algo que se puede realizar. Imagínense que justo están en un hospital y por A o B se malogra el tumor. No hay en toda la región. Entonces, si ustedes saben que la urografía intravenosa es una opción, lo pueden pensar, ¿no? Y también lo pongo para que se vuelvo a repetir que la tomografía con contraste, sobre todo el Urotem con contraste, es el gol estándar para trauma renal en pacientes que están estables hemodinámicamente. Siguiente.
Entonces, la ecografía, es un método de diagnóstico, sobre todo para los cirujanos, la EcoFast, la cual les permite ver, pues, este líquido que probablemente sea sangrado. Doctor, disculpe, tiene el micrófono silenciado. No sé si está hablando. Un ratito. Ay, ya está bien, Oriana, lo siento.
Sofía, ¿se escucha? Sofía. Sí, doctor, ahora sí se escucha. Doctor, no se le puede escuchar ahora. Sofía, ¿ahora sí me escuchas? Sí, doctor, ahora sí. Qué tontería, ¿verdad? Estoy perdiendo tiempo. Vamos a ver, hay que seguir, ¿ya? Preséntalo, un favor. ¿Ya? Es un método que usan los cirujanos para ver lesiones probables, ¿no? No es algo que el urologo lo haga habitualmente. La resonancia es un examen muy sofisticado, bueno, pero sin embargo, porque necesita mucha
mucho tiempo realizarlo, no es el examen de elección. Entonces, repito que la tomografía con contraste es el examen ideal. Siguiente. Dentro de lo que es trauma renal, bueno, me he basado en la Sociedad de Trauma Americana, siguiente, pero ahí hay demasiada letra, entonces hay que ir a las imágenes. El grado es trauma subcapsular, como pueden ver ahí en la imagen. El grado 2 va a ser también un hematoma subcapsular, pero a diferencia del uno va a haber una laceración menos de 1 centímetro. En el grado 3 la laceración ya es mayor de 1 centímetro. Y el grado 4 se caracteriza, ojo, porque hay alteración del sistema colector, o sea, la orina puede fugar hacia el hematoma. Entonces, siempre preguntan, ¿no? La diferencia entre el grado 3 y 4 es que hay extravasación de orina en el grado 4. El grado 5 se conoce pues como el estallido renal, la abulsión, e incluso el hematoma puede pues sobrepasar la gerota, ¿no? Como pueden ver ahí en la sangre, sobrepasando la gerota. Ojo que la gerota viene a ser la fascia de la grasa perirenal, ¿ya? Siguiente. El grado 1, veámoslos con mayor detalle. En esta imagen tomográfica, como pueden ver, hay un hematoma subcapsular, pero no hay laceración del parénquima renal, entonces es un grado 1. El grado 2, siguiente. El grado 2, si pueden ver ahí en la flecha, un clic más. En el grado 2, vuelve atrás, por favor. En el grado 2, a diferencia del 1, hay una pequeña relación menor de 1 centímetro. Bueno, pero el hematoma, a comparación del anterior, no es tan marcado, ¿no? Pero miren ahí, lo que se caracteriza ahí la laceración del parénquima. Siguiente, el grado 3, hay una laceración del parénquima más de 1 centímetro. El grado 4, sigue. En el grado 4, no sé si pueden ver esa imagen. Un ratito ya, un ratito. Un momento. Perdón, ya, ahora sí. El grado 4, en esa flecha que ustedes ven ahí, ¿qué te parece a ti, quién está? Iris, ¿qué te parece esa flechita que marca ahí? ¿Qué fase de la tomografía sería esa? Arterial, doctor, sangrado activo. Mm, Bueno, eh, esa fase de la tomografía que ustedes ven ahí es fase excretoria, Mm, la última fase. No sé si puedes ver en el riñón derecho, está bastante hiperdensa lo que es la pelvis renal, el sistema colector. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esa flechita está marcando orina. Entonces, es bastante indicativo de que hay extravasación de orina. Entonces, es un trauma de grado 4, ¿ya? Entonces, acuérdense, en el grado principal que sucede es que hay extravasación de orina. Ahí ese riñón, pues hay un gran hematoma, ¿no? Pero también hay extravasación de orina. ¿Ya? Siguiente. Como la imagen, ¿no? Como la imagen que esté. En el grado 5 pues puede haber un estallido renal, ¿no? El riñón se puede fragmentar en muchos segmentos, ¿no? Como en esa parte, miren, se partió en dos. Y en la imagen, en la tomografía, también es un gran hematoma que desplaza incluso el riñón restante. No sé si ven al lado, en la imagen, imagen y el resto es hematoma. Siguiente. O en esta imagen, por ejemplo, que no hay un hematoma marcado, pero ese riñón
no capta contraste. Entonces, como no capta contraste, ¿qué probablemente haya pasado? Una lesión de pedículo renal. ¿Qué quiere decir? Que el pedículo renal se segmentó, este, la lesión provocó pues que hay una ruptura, ¿no? De la arteria y la vena. Y miren ahí, como hay una lesión del pedículo renal, el riñón no se pinta, ¿no? Por así decirlo, no capta contraste. Entonces es un trauma de grado 5, porque el trauma de grado 5, repito, se caracteriza por una abulsión renal o una lesión de pedículo. Cuando digo pedículo me refiero a los vasos arteriales. ¿Ya? Siguiente. Como esa imagen, ¿no? Miren, hay un lesión de la arteria y la vena, pero también hay lesiones en todo el riñón, es como que se fragmenta, entonces eso se llama abulsión renal. Estallido en algunos casos, le menciono. ¿Sigue? Bueno, vamos a ser un poco precisos con el manejo. Siguiente. El manejo puede ser expectante, conservador o quirúrgico. Siguiente. Es un algoritmo que nos ayuda a entender, pues, por qué a veces la decisión puede ser conservadora, expectante, ¿no? Vamos a tratar de avanzar para ver todos los temas. Siguiente. Eh, Nuevamente, si tú quieres realizar el manejo a este tipo de pacientes, lo primero que también tienes que preguntarte, ¿es un paciente hemodinámicamente estable? Siguiente. Pero, ¿qué es hemodinámicamente estable? Eso se define como la ausencia de signos clínicos de choque o shock. O, mira, y valores de hematocrito, o sea, de hemoglobina, eh, en una serie, y la hemoglobina se mantiene estable durante el control. Ahí decimos que el paciente está estable hemodinámicamente. Siguiente. Entonces, en lo que es traumatismo cerrado, ojo, traumatismo cerrado, siguiente, hasta el grado 3 es tratamiento conservador, ojo, conservador. Antes, hace más de 30 años probablemente, todo traumatismo renal entraba a cirugía. Y como entraba a cirugía, muchos riñones se perdían, porque a veces la exploración innecesaria del riñón llevaba a nefrectomía. Entonces, con el tiempo se vio que no era tan necesario pues entrar a cirugía de forma urgente, ¿no? Entonces, ¿cuál es el manejo de pacientes hasta grado 3? Conservador. Otro clic más. ¿Por qué lo pongo en controversial? Porque incluso hasta el grado 4 es posible manejarlo de forma conservadora, ¿no? El grado 5 es muy difícil que el tratamiento sea conservador. A ese grado es muy probable que vaya a una exploración renal con posibilidad de nefrectomía, ¿ya? Entonces eso lo pongo ahí para que lo tengan presente. Siguiente. En un traumatismo penetrante, siguiente, hasta el grado 3 también se puede considerar como conservador. Y el grado 4 y 5 es muy probable que necesiten exploración quirúrgica. No lo pongo ahí porque eso no es tan controversial, ¿no? Al ser un trauma penetrante, como que el 4 y 5 ya la indicación de cirugía está ahí. Siguiente. El tratamiento conservador, pues, se basa en la intención de conservar ese riñón, ¿no? Porque muchas veces pasan los meses y el riñón puede reabsorber el hematoma. Siguiente. Evidencia hay mucha que fundamenta por qué el tratamiento conservador es principal. Siguiente. Siguiente. Existen normogramas para poder predecir, ¿no? Yo les digo, ¿no? El tratamiento conservador es lo que primero se elige. Pero ¿siempre vamos a hacer tratamiento conservador? Bueno, no. Siguiente. ¿Por qué no? Porque va a haber situaciones en la cual nos obligan a tomar otra decisión, ¿no? De hacer una cirugía.
hematomas muy grandes, por ejemplo, hematomas más de 12 centímetros, traumatismos penetrantes, que hay extravasación de contraste, que haya una lesión vascular extensa o que haya lesiones concomitantes o shock. Eso va a hacer pues que uno tome otra decisión. Siguiente. Eh, Dentro de lo que es traumatismo renal, eh, existe el tratamiento que es embolización, ¿no? Personalmente les diré que no es algo que yo haya visto, ¿no? En mi práctica como urólogo, pero la literatura menciona que la embolización arterial puede ser usada en casos seleccionados. Siguiente. Eh, Cuando ustedes ofrecen tratamiento conservador a los pacientes, se tiene que hacer una monitorización. Y dentro de la monitorización, como les mencionaba, la presión arterial y la hemoglobina eran pues llegaban a decidir, ¿no? En el tiempo, porque el hecho que llegue un paciente, digamos, hoy día con trauma renal y veo que está bien durante el día y al día siguiente ya me olvido, no, no es así, o sea, tengo que hacerle seguimiento en los días. ¿Por qué? Porque puede cambiar, ¿no? Pues un paciente puede haber llegado, entre comillas, bien y el día siguiente puede descompensarse. Entonces, para eso existe el seguimiento, ¿no? Se hace el seguimiento, que consiste en repetir la tomografía con contraste a las 48 o 72 horas, ¿no? Para ver si hay alguna indicación quirúrgica o tal vez cambie la conducta. Siguiente. Entonces, ¿cuáles son las indicaciones probables para exploración quirúrgica? Que tal vez el paciente esté usando más de 3 paquetes globulares durante un día. Imagínense que te dicen, no, doctor, el paciente está estable. Ah, sí, qué bien. ¿Le han pasado sangre? Sí, ya le vamos pasando 4, pero está bien. O sea, que le pasen más de 3 ya es indicativo que tal vez pues está habiendo un sangrado que no se está controlando, pues, ¿no? Cuando hay lesión bilateral de los riñones o cuando hay una lesión de alto grado de un solo riñón, situaciones pueden indicar pues operar, ¿no? O extravasación de orina persistente. Siguiente. Bueno, hasta ahí yo les sugiero siempre repasar, memorizar lo que es los grados de trauma renal, diferenciar entre el grado 3 y 4, saber que para decidir bien o manejar un trauma renal hay que saber primero si está estable, ¿no? Hemodinámicamente, tanto como para pedirle la tomografía o para decidir si le vas a hacer un tratamiento conservador, ¿ya? El trauma vesical. De lo que es trauma vesical, acá quiero que vea, este es un corte sagital, ¿ya? Que quiero que puedan ver el domo o el techo de la vejiga está en contacto con la cavidad abdominal. Y esa parte de la vejiga se llama pues cara intraperitoneal, ¿ya? El resto que no está en contacto con la cavidad abdominal, por ejemplo ahí en la parte anterior, está en contacto como la sínfisis del pubis, no sé si lo ven ahí. Esa parte pues se llama la pared extraperitoneal, ¿no? ¿Por qué? Porque no está en contacto pues con la cavidad abdominal. También la parte posterior y en el piso tampoco está en contacto con la cavidad peritoneal. Entonces, en trauma de vejiga hay que saber identificar dos cosas. ¿Cuándo es intraperitoneal y cuándo es extraperitoneal? Siguiente. Entonces, para ser precisos, los accidentes de tránsito también son una causa de trauma de vejiga, sobre todo las lesiones de vejiga, las lesiones romas, ¿no? Eh, También los traumatismos, pues, las fracturas del anillo pélvico son causas de lesión vesical, ¿no? Pacientes que sufren caídas, ¿no? O bueno, otro tipo de lesión, ¿no? Sigamos para avanzar. Eh, que la causa intraperitoneal parece ser ligeramente más frecuente, ¿no? En relación a la extraperitoneal. Siguiente. La causa extraperitoneal. Como ya les decía, eso no está en contacto pues con el peritoneo. Entonces, esto está más asociado a las fracturas de anillo pélvico,
¿Qué quiere decir? Aquellos pacientes que hayan tenido pues, fractura de los huesos ilíacos, de la sínfisis del pubis, o sea, todo lo que corresponde a patología de traumatología puede causar lesión de vejiga asociada. ¿Y qué tipo de lesión de vejiga? Extraperitoneal, ¿ya? Como dice ahí, el mayor riesgo de lesión vesical se encontró en la alteración del círculo pélvico, cuando hay un desplazamiento más de 1 centímetro. En la diástasis de sínfisis, o sea, cuando la sínfisis se fractura y hay un desplazamiento, eso puede llevar a trauma extraperitoneal. Ojo, ¿ah? Todo lo que es traumatismo del anillo la pelvis puede estar asociado a lesión extraperitoneal. Siguiente. En cambio, una lesión intraperitoneal es distinta. ¿Qué dice ahí? Es causada por un aumento repentino de la presión intravesical cuando una vejiga está distendida, secundaria a un golpe en la pelvis o un abdomen inferior. La cúpula de la vejiga, ojo, es el punto más débil de la vejiga y las rupturas por lo general suceden ahí. Y las lesiones penetrantes, principalmente la herida de bala, son raras, excepto buenas en áreas de conflicto. Claro, un paciente que hace unos años vi que manejaba un bus de Huancayo a Loroya y pues sufrió un accidente. Y el paciente, el timón tan fuerte que el paciente sufrió un trauma de vejiga, pero el trauma intraperitoneal. ¿Qué había pasado? Este paciente tenía la vejiga llena, porque como la ruta era 2 horas, el paciente no había orinado. Entonces, cuando el paciente sufre el traumatismo como un golpe, la vejiga explotó y se explotó hacia la cavidad. ¿Por qué? Porque la cúpula que está en el techo es la zona más débil de la vejiga. Entonces, este paciente tuvo un trauma intraperitoneal. Siguiente. ¿Qué es traumatismo vesical iatrogénico? ¿No? Bueno, está asociado a traumatismos de ginecología, de obstetricia, incluso el mismo urólogo puede causar lesiones de vejiga, ¿no? Durante sus cirugías. Siguiente. La clasificación de trauma de vejiga, esta clasificación es tanto antigua, ¿ya? Que lo clasifica en 5 grados, al igual que el trauma renal. No es algo que habitualmente yo lo use, ¿ya? Para poder identificar, pero podemos describirlo. Siguiente. Un trauma 1, grado 1, es un hematoma intramural, extraperitoneal, grado 1. El grado 2 es un traumatismo menor de 2 centímetros, pero ojo, ahí hay una solución de continuidad, ¿no? Como un huequito, como pueden ver ahí, como un agujero. Entonces, hay una solución de continuidad, pero que en la cara extraperitoneal. Siguiente. En el grado 3, la lesión puede ser mayor, de 2 centímetros a nivel extraperitoneal, o podría haber una lesión menor de 2 centímetros a nivel intraperitoneal. El grado 4, lesión intraperitoneal propiamente dicha, en la cual la lesión es más de 2 centímetros. Siguiente. En el grado 5 se caracteriza porque hay una disrupción del cuello de la vejiga. O sea, el traumatismo puede ser tan severo que el cuello de la vejiga y la uretra prostática se lesiona. Entonces, como que se abulsiona esa zona y como ven ahí, es como que eso está suelto. Y alguna vez vi un paciente así que sufrió un accidente de tránsito. Al parecer lo había atropellado un carro, una camioneta, que sé, pero el paciente no orinaba nada y toda la orina se llenaba en el abdomen. Y cuando entré a operarlo, la vejiga es como que se había soltado, ¿no? Por así decirlo, de la uretra. O sea, estaba libre y había habido una disrupción del cuello vesical, grado 5. Siguiente. En lo que es trauma ureteral, siguiente. El trauma ureteral, la causa más frecuente es iatrogénica. ¿Qué quiere decir? Se hace, pues,
bueno, como dicen, de forma accidental, ¿no? Por realizar un pruebas endoscópicas y la especialidad que está más relacionada a esto es la ginecológica, porque como los ginecólogos, liberan o operan miomas gigantes o el útero, el cáncer de útero, muchas veces el uréter se puede comprometer, ¿no? De forma accidental y puede haber una lesión iatrogénica. Siguiente. Eh, la zona más frecuente que está relacionada con lesión de uréter es la zona superior, o sea, el tercio proximal. Bueno, igual que los demás, tiene hasta grado 5. No es algo que preguntemos en el examen siguiente, pero es referencial. Lo que sí, esta partecita lo pongo ahí porque quiero que vean que existen muchas técnicas dependiendo del nivel de la lesión. En este caso, por ejemplo, en la lesión superior, se puede hacer una ureteroblastostomía, un autotransplante, una lesión de uréter medio, una ureterostomía, o sea, una serie de técnicas que está ahí. Pero cuando hay una lesión distal, lo que frecuentemente hacemos los urólogos es, o sea, el uréter lo volvemos a implantar en la vejiga, ¿no? A eso se llama reimplante y es la misma técnica que utilizamos para el trasplante renal. Siguiente. Imágenes referenciales, siga, sigue. También técnicas referenciales para ver qué es lo que existe. Y esa es la técnica de reimplante ureteral, como pueden ver ahí. Solamente para imagen referencial. Cuando la lesión sea en uréter distal. Bueno, hasta ahí hemos terminado traumatismo. Seguiremos con la siguiente clase. ¿Puedes presentarlo, por favor, Sofía? Doctor, es la clase de cáncer de próstata. Ah, te decía que es de